Bueno, ¿tú me dices dónde estamos? ¿Ok? Ya, perfecto. Bueno, primero que antes de partir, les queremos dar la bienvenida a todos ustedes. Muchas gracias por estar acá acompañándonos. Esta es la primera actividad presencial que hacemos después de mucho tiempo, que estuvimos en varios lugares, así que tenemos el honor de contar con un gran expositor. De contar con un gran expositor, así que qué mejor que partir con un tema que es sumamente actual y yo estoy segura que a todos les interesa demasiado y por algo están acá. Hoy día estamos con Juan Ignacio Brito. Él es periodista y máster en Derecho y además es académico de la Universidad de los Andes. Conoce muy bien lo que está ocurriendo y nos viene a comentar y a contar no solamente lo que está pasando acá, sino que también ahí vamos a aprovechar de preguntarle por el origen, cómo se llega a este conflicto y también qué es lo que viene, cuáles son los desafíos y también a qué panorama nos enfrentamos como sociedad y también como país y de alguna manera nos repercute. La dinámica es una exposición de 45 minutos aproximadamente, un poquito menos quizá, y ahí vamos a dar paso a las preguntas para que quien tenga alguna pregunta pueda levantar la mano y la vaya haciendo llegar. En las mesas hay un papel en el inicio, en las dos últimas, donde está la asistencia para que la puedan ir llenando con sus datos para también tener un registro y también por protocolos sanitarios. Así que me callo y le doy la bienvenida y las gracias a Juan Ignacio por acompañarnos y te doy la palabra para que puedas comenzar la exposición. Bien, muchas gracias a todos. No sabía que esto era el retorno a la presencialidad, así que mejor todavía. Vamos a hablar de esta guerra que nos inquieta a todos, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es, voy a hablar primero algunas razones, cómo llegamos a esta situación, y luego algunos efectos, que yo creo que se van a manifestar, o ya se están manifestando, en la geopolítica global y otros temas, ¿ya? Vamos a las razones. La razón primordial, podríamos decir, es el quiebre de la Unión Soviética, ¿no es cierto? Y el fin de la Guerra Fría. Esos dos fenómenos que están vinculados naturalmente. El fin de la Guerra Fría no es lo mismo que el quiebre de la Unión Soviética, a pesar de que, como les digo, están sólidamente vinculados. El fin de la Guerra Fría es previo a la desaparición de la Unión Soviética por un par de años, por lo menos. El fin de la Guerra Fría supone, y su manifestación más clara es el fin de lo que se llamó, o el término de lo que se llamó durante la Guerra Fría, la doctrina Brezhnev. Y la doctrina Brezhnev es una doctrina que se aplica a partir del año 68, básicamente con la rebelión checa. En esa época existía Checoslovaquia, ¿no es cierto?, como un solo país. Se produce una revolución, lo que se llama la Primavera de Praga, un movimiento reformista, de un marxismo con rostro humano, se llamó en algún minuto, y la Unión Soviética aplasta esa herejía comunista e impide el florecimiento de esta primavera. Y cuando lo aplasta, surge la doctrina Brezhnev, que era el líder soviético de la época, y esa doctrina sostiene que un país, cuando se ha transformado en socialista, comunista, ¿no es cierto?, nunca puede dejar de serlo, no va a poder dejar de serlo, porque la Unión Soviética lo va a impedir, básicamente, ¿no es cierto? Y eso es lo que se quiebra hacia la segunda mitad de los 80, porque empieza a ocurrir que países que eran socialistas empiezan a revertirse, a salirse. El primero es Polonia, el año 89, y el último es Rumania a fines del 89 en Europa, ¿no es cierto? Y entonces la Unión Soviética, que estaba ahí al lado todavía, no hace nada, o hace poco, por impedir que estos países abandonen el sistema de los socialismos reales. Se quiebra la doctrina Brezhnev y surge la doctrina que el vocero del Kremlin la bautiza como la doctrina Sinatra, ¿ya? Y la doctrina Sinatra es que cada uno se arregla a su manera, ¿no es cierto? A mi manera es una canción de Sinatra. Entonces cada cual hace lo que quiere, básicamente, y por lo tanto los países se empiezan a alejar de la órbita soviética.
Y eso marca entonces el fin de la Guerra Fría. Ya no hay una confrontación en Europa, que era el principal teatro de la Guerra Fría. Ya no existe esa confrontación. Ahora los países eligen quedarse o no quedarse dentro de los bloques tradicionales de la Guerra Fría, y los países de Europa Oriental están eligiendo salir de ese bloque. Luego, cuando 2 años después, la Unión Soviética se quiebra definitivamente. Y lo que ocurre ahí es que los países, las repúblicas, la Unión Soviética era un Estado federal, ¿no es cierto? Las repúblicas componentes de la Unión Soviética forman estados independientes. Y la Unión Soviética, que era un solo Estado, se transforma ahora en 15 estados. Las 15 repúblicas soviéticas, cada una parte hacia el camino de la soberanía. Dentro de esas repúblicas estaba Ucrania, ¿ya? Y por lo tanto Ucrania, tal como las otras, se convierte en una república o en un estado soberano, lo cual no era hasta ese entonces. Ucrania, Kazajstán y Rusia eran las sedes del arsenal nuclear soviético, o sea, ahí había armas nucleares. Y por un acuerdo que se firma el año 93, todas esas armas terminan en manos de Rusia, o sea, Ucrania y Kazajstán entregan su arsenal nuclear a Rusia. Y el objetivo de eso es que no haya proliferación, que era posible que las armas terminaran en manos de terceros, que se comercializaran, etc. Bueno, la idea era que quedaran todas en manos de Rusia, que era, por supuesto, el centro y el foco de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética, que ya no existía por lo demás, 91. Entonces, bueno, ese es el antecedente más claro para entender por qué hay una Ucrania, digamos, como Estado independiente, y cómo se genera ese Estado independiente, ¿no es cierto? Ahora, va a ocurrir que en la década de los 90, Rusia, va a ser un país que va a ir perdiendo presencia geopolítica. Naturalmente ha sufrido la partición, ¿no es cierto? La Unión Soviética ya no es lo que era. Rusia ha quedado como el país mayor, pero un país bastante debilitado, con crisis económica. Su sistema de socialismo real y de estatismo exacerbado ha fracasado, se ha hundido. Se están haciendo reformas, lo que se llama la terapia de shock, para tratar de instaurar un sistema capitalista allí. Por primera vez Rusia es una democracia, o intenta hacerlo. Ese ajuste no es sencillo. Y esto debilita a Rusia, y al mismo tiempo va a ocurrir que sus antiguos satélites, muy, entre comillas, traumados por la experiencia, ¿no es cierto?, de haber sido satélites y de haber perdido su autonomía, de haber tenido que responder a las directrices de Moscú, etc., lo que quieren ahora es alejarse de Moscú y generar alguna instancia que les permita a ellos asegurarse de que Moscú nunca más les va a poner la pata encima. Y al mismo tiempo ocurre que cuando miran a Rusia, dice, está débil Rusia. ¿Y quién está fuerte? Bueno, en los 90 el que está fuerte es Estados Unidos, ¿no es cierto? Estamos hablando de un mundo unipolar en ese instante, un mundo dominado absolutamente por Estados Unidos y por su modelo capitalista democrático. Y una potencia como Estados Unidos, que ha decidido permanecer en Europa, y su principal vehículo para permanecer en Europa es una alianza que se ha formado el año 49 con motivo de la Guerra Fría, que es la OTAN. Entonces, los países del este europeo ven en la OTAN, el apoyo norteamericano detrás, ¿no es cierto?, la garantía para que Rusia, si es que el día de mañana Rusia quiere volver a tener aspiraciones imperialistas, como las tuvo después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, esta es la garantía, el seguro que yo tengo para evitar que eso pase. ¿Por qué? Porque la OTAN tiene un artículo, que es el artículo 5, que es el artículo que establece la defensa mutua. O sea, que establece que un ataque a un miembro de la OTAN es un ataque a todos. Por lo tanto, todos van a reaccionar y, por supuesto, no les interesa el apoyo de Noruega, sino que les interesa el apoyo de Estados Unidos, que es el gran financista de la OTAN, etcétera, y el gran
el país que lleva las riendas del mundo en ese instante. Entonces los países de Europa Oriental comienzan a integrarse a la OTAN y empiezan a entrar a la OTAN. A partir del año 99 pasa esto. Esto se demora un tiempo, ¿no es cierto? Pero en el año 99 empiezan a entrar y básicamente hasta el año 2009 entran montones de países a la OTAN. Y por lo tanto la OTAN crece, su área de cobertura crece. Y crece acercándose a Rusia, ¿no es cierto? Se empieza a acercar hacia la frontera de la antigua Unión Soviética. A Rusia esto no le cae nada de bien. Y además, otra cosa que se empieza a expandir al oeste, perdón, hacia el este, es la Unión Europea, que no es una alianza militar, pero sí económica y política. Entonces, la percepción desde Rusia es que Occidente se nos está acercando. ¿Ya? Antes estaba más lejos, había un colchón, y ahora ese colchón ha desaparecido y está más cerca de la antigua Unión Soviética. Incluso tres antiguas repúblicas soviéticas, las repúblicas bálticas, Letonia, Estonia y Lituania, adhieren a la OTAN, están en la OTAN. En Rusia ocurre que durante los 90 se ha producido este debilitamiento, esta pérdida de presencia geopolítica. Rusia comienza a ser una potencia de segundo orden, claramente no respetada, porque se está creciendo la OTAN. A Rusia nunca le cayó bien esto, no es una cosa de Putin, Rusia nunca simpatizó con la idea de que la OTAN creciera o sea, ni siquiera Gorbachev, que era el último líder soviético, el reformista, cuando se produce la unificación de Alemania en el año 90 y se empieza a conversar de esto, porque había que conversarlo con la Unión Soviética, porque la Unión Soviética tenía presencia incluso militar en Alemania Oriental en esa época. Cuando se empieza a hablar de la reunificación, la gran preocupación de Gorbachev respecto de la unificación es que vaya a haber tropas de la OTAN en la antigua Alemania Oriental. Y Estados Unidos se compromete en ese momento, le dice a la Unión Soviética, a Gorbachev, le dice: nosotros no nos vamos a mover, la OTAN no se va a mover ni una pulgada, es una frase textual del secretario de Estado James Baker, ni una pulgada hacia el este. O sea, es una promesa incumplida, está claramente, ¿no es cierto? Pero Rusia siempre, o la Unión Soviética y luego Rusia, siempre le preocupó, porque naturalmente lo que ellos ven es que está avanzando hacia el este la OTAN. El año 2000, el presidente Yeltsin, que era el presidente de la transición democrática en Rusia, renuncia. Y renuncia en favor de su primer ministro, que era Vladimir Putin. Putin desde el día 1 manifiesta que él considera que Ucrania es la clave de la seguridad para Rusia. Vamos a ver por qué después, ¿ya? Y el año 2007, Putin va a una conferencia que se celebra todos los años en la ciudad de Múnich, en Alemania. Se llama la Conferencia de Múnich, que es una conferencia de seguridad. O sea, van a hablar los ministros de defensa, típicamente, presidentes, pero son temas de seguridad. Y en esa conferencia, ya en el 2007, Putin dice: mira, a nosotros los rusos no nos gusta la unipolaridad norteamericana. Consideramos que el mundo debería ser multipolar, no unipolar. Y la expansión de la OTAN nos parece nefasta. La consideramos como contra nosotros. Y Putin hace una pregunta, dice: bueno, si es que toda Europa está en la OTAN y toda Europa se le invita a estar en la OTAN, menos a un país, ¿contra quién es esto entonces? Esto es una frase textual de Putin. Dice: ¿contra quién es esta cuestión? Y es obvio que es contra nosotros, dice Putin. Entonces, para nosotros la expansión de la OTAN es una amenaza. ¿Ya? Y Putin la considera así. ¿Por qué los rusos consideran que una expansión de la OTAN es una amenaza? Hay varios temas. Haciendo abstracción de Ucrania, pero cualquier expansión de la OTAN hacia el este para Rusia es un problema, porque Rusia, y algo que a nosotros quizás nos cuesta un poco más, porque somos un país joven, ¿no es cierto?, en términos de nuestra historia, muy corta, pero la conciencia histórica de los países europeos es bastante más larga que la nuestra, digamos, ¿no es cierto? Rusia ha sido invadida 2 veces desde el oeste, ¿no es cierto? La invadió Napoleón
y la invadió Hitler, ¿no es cierto?, el año 41. Napoleón en 1812, Hitler el año 41. Esas invasiones tuvieron lugar físicamente, digamos, a través de lo que se llama la Gran Planicie del Norte de Europa. La Gran Planicie del Norte de Europa es una enorme llanura, ¿ya?, que se extiende desde el centro de Alemania hacia Europa hasta los Urales. O sea, los Urales están muy adentro de la Unión Soviética, de la antigua Unión Soviética de Rusia. No hay ningún accidente geográfico que impida el avance de tropas o de un invasor desde Europa Central por el norte hasta los Urales. ¿Cómo se ha defendido Rusia las dos veces que ha sido invadida, ¿no es cierto? Una vez Rusia y la otra Unión Soviética. Usando lo que se llama profundidad estratégica. Y profundidad estratégica, en el caso de los rusos, consiste en que ellos se repliegan. Las dos veces Napoleón llegó a Moscú, estuvo en Moscú, ¿no es cierto? Los alemanes estuvieron a las puertas de Moscú. Los rusos y los soviéticos hicieron lo mismo, se replegaron, ¿no es cierto? Se replegaron y avanzaron muchos kilómetros para atrás, considerando que los alemanes y los franceses tenían que recorrer un largo trecho para llegar o sea, se alejaban de sus bases para el aprovisionamiento logístico, etcétera, ¿no es cierto? Se iban alejando de sus bases y por lo tanto la logística se les hacía cada vez más difícil, ¿no es cierto? Y así derrotaron, usaron una estrategia que se llama una tierra quemada, que básicamente ellos mismos no dejan nada para que sea aprovechado por el enemigo en esos territorios que abandonan o que se repliegan, pero para eso necesitan poder replegarse, ¿se fijan o no? Y por lo tanto, en la medida en que los occidentales o los enemigos, la OTAN, entre comillas, ¿no es cierto?, se van acercando hacia su frontera, lo que va perdiendo Rusia es esa profundidad estratégica, ¿se entiende, no? Si es que esa frontera está en la frontera con Ucrania, Rusia básicamente ha perdido su profundidad estratégica. Porque lo que va a pasar es que ya la posibilidad de replegarse no les sirve. Entonces, si replegaran 1500 kilómetros, como se replegaron en la Segunda Guerra Mundial, bueno, llegan pasados los Urales, digamos, ya entregaron todo Rusia, digamos, se quedaron sin país. Entonces, en la medida que se va acercando a Occidente esa línea de contacto, la profundidad estratégica, que es la defensa de los rusos, se va perdiendo. Y entonces los rusos ven con alarma y se sienten amenazados cuando ven que su enemigo, o su rival, como quieran llamarlo ustedes, su enemigo potencial o real, se está acercando a su frontera, porque en ese sentido entonces los rusos dicen, bueno, aquí no hay nada que impida la invasión. Y como nunca ha habido nada que impida, lo que he hecho es retrasarme, pero no me puedo retrasar porque están aquí mismo, digamos. O sea, antes tenía todo, durante la Guerra Fría, piensen ustedes, la línea estaba en la llamada cortina de hierro, o sea, en el centro de Europa. Es por eso los soviéticos avanzan en ese sentido, ¿no es cierto? Estamos hablando del sentido geopolítico, digamos, porque también hay razones políticas, pero en el sentido geopolítico, los rusos lo que hicieron, o los soviéticos más bien lo que hicieron después de la Segunda Guerra Mundial fue correr la línea hacia acá, ¿no es cierto?, hacia el oeste. Ahora la línea, desde el fin de la Guerra Fría, empieza a moverse en otro sentido, ¿no es cierto? Y ahora entonces los rusos han definido, y esa es la definición que le exige Putin a Ucrania, que la OTAN no puede, esa es la definición de seguridad que han hecho los rusos, la OTAN no puede entrar en su ámbito de lo que ellos llaman el extranjero cercano. El extranjero cercano básicamente es la antigua Unión Soviética. Es una definición que es difícil de hacer porque en realidad involucra la soberanía de otros estados, o sea, porque yo le tengo que decir a Moldova, por ejemplo, que ustedes no pueden unirse a la OTAN, digamos. Pero Rusia ha dicho, bueno, esa es la línea que nosotros trazamos, esta es la razón, y nosotros nos sentimos amenazados por una expansión de la OTAN, y por lo tanto eso es lo que nosotros creemos. Podemos estar de acuerdo o no, digamos, podemos estar de acuerdo o no si es que es una amenaza o no, pero bueno, pero esa es la motivación que está detrás de Putin, y por eso Putin hace esto. Uno podrá decir, bueno, la guerra no es la mejor manera, porque quizás al final de cuentas le sale el tiro por la culata y terminan todos adhiriendo a la OTAN, etc. Bueno, puede ser, digamos, yo no quiero defender a Putin, digamos, pero esa es la manera en que él está pensando, ¿ya? Y por eso él cree que tiene un derecho, entre comillas, a la defensa,
porque se siente agredido. Y él dice, bueno, ¿y qué pasa si nosotros ponemos misiles en Cuba, como ocurrió en la crisis de los misiles? Los norteamericanos reaccionaron inmediatamente, que no, yo no quiero misiles acá al lado mío, es una amenaza contra mí. Entonces, tiene cierto sentido, por lo menos racionalidad, y para que ustedes cuando escuchen este gallo está loco, etcétera, cosas así, que uno tiende, que es algo muy malo para el análisis, creo yo, que se tiende a moralizar el análisis, y entonces se pierde la capacidad de análisis porque tenemos malos contra buenos y siempre tenemos que estar con los buenos, ¿no es cierto? Entonces, yo no quiero decir que las cosas que hace Putin sean buenas, pero estoy diciendo para el análisis lo que tenemos que mirar son lo que está pasando y los datos y los hechos y las percepciones, porque de lo contrario no lo entendemos al tipo y creemos que está loco y siempre los malos están locos, y entonces nunca lo entendemos y moralizamos el análisis así y perdemos la capacidad de analizar. Entonces, bueno, esa es la razón por parte de Putin para actuar como está actuando, digamos. Insisto que no es esto no debió haber conducido, en mi opinión, por lo menos necesariamente a la guerra, digamos. Pero él sintió que la única manera de hacerse respetar, creo yo que tuvo algunos errores de cálculo. La mayoría de las guerras son por errores de cálculo, al final de cuentas, de alguien. Alguien no computa algo y por eso pierde o gana, o se demora más en ganar, o hay un mayor costo de vida y cosas así, ¿no? Pero claramente parece haber habido un error de cálculo de su parte respecto a cuál iba a ser la respuesta de Occidente, especialmente de Europa. Yo creo que él también olió debilidad. En su mirada, la respuesta fuerte es la respuesta bélica, no la respuesta económica, digamos. Entonces él dice, bueno, que me sancionen, no sé cuánto aguantará su economía, pero él cree que la verdadera respuesta es una respuesta bélica. Cuando le dijeron no va a haber respuesta bélica, él dijo, ok, entonces vamos. Pero no necesariamente eso es un buen análisis de su parte también, puede terminar fracasando y además hay una respuesta militar que parece ser, eso no está claro, yo no lo tengo tan claro la verdad, parece ser más fuerte de parte de Ucrania que la que él esperaba, pero ahí yo no sé sinceramente qué es lo que él esperaba en realidad. O sea, si él pensaba, a mí me parece ilusorio creer que alguien se puede tomar un país de, no sé, 50 y tantos millones de habitantes, de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, no sé cuánto tiene, en una semana. Eso yo creo que no lo he visto en ninguna guerra, digamos. O sea, ni siquiera la Blitzkrieg alemana contra Polonia se demoraron un mes en tomarse Polonia. O sea, lo único que hacen esto son los israelíes, digamos, que ganan guerra en 3 días, pero claro, estamos hablando de un territorio que es de este porte, ¿no? Y o sea, teatros de operaciones de 20 kilómetros, 40 kilómetros, o sea, no estas dimensiones gigantes y no de tal cantidad de población. O sea, no es llegar y tomarse una ciudad, o sea, una ciudad, imagínense un pulpo o una hidra de 1000 cabezas, ¿no es cierto? Pero quizás él pensó que se las podía tomar fácil y no, eso yo no lo tengo claro. No lo tengo claro. Ahora, ¿qué efectos? No quiero alargarme demasiado, o ya me estoy alargando, quiero partir con nosotros. A las 6:50. Bueno, mejor paso rápido y ustedes pueden hacer preguntas, las preguntas que quieran quizás son más interesantes. ¿Qué efectos tiene este conflicto que podemos discernir a esta altura? Pensemos que van 2 semanas recién, ¿no es cierto? Uno es que ratifica una cuestión que ya es un fenómeno que se venía dando con cierta consistencia en el panorama geopolítico sistémico, o sea, en el sistema internacional, en términos de la distribución de poder dentro del sistema. O sea que ya abandonamos con claridad el mundo unipolar, donde Estados Unidos básicamente era el que la llevaba y que regía el sistema y era el, no sé, por decirlo de alguna manera, el sheriff del condado, ¿no es cierto? Y vigilaba el sistema y nadie se atrevía a desafiarlo. Eso está saliendo, ya hemos salido de eso, estamos en transición hacia otro mundo, donde la distribución de poder va a ser distinta, probablemente multipolar. O sea, varios polos de poder, no todos iguales, pero claramente lo que estamos viendo es un Estados Unidos más débil que en los 90 y más débil que al principio de los 2000. Por eso Rusia se atreve a hacer esto, digamos, ¿cierto?
O sea, el solo hecho de que Rusia haya hecho esto es una evidencia de que ese mundo se acabó. En los 90 nadie ni siquiera se le hubiera ocurrido hacer esto. Y de hecho cuando se expandió la OTAN a principios de los 2000, Rusia no hizo nada, no pudo hacer nada. En 2008 pegó un corcoveo cuando trató la OTAN de entrar en Georgia. Y Rusia lo impidió por la fuerza. Pero eso también ya fue una evidencia de que el mundo estaba cambiando. ¿Ya? No hizo lo mismo cuando entró las repúblicas bálticas, ¿cierto? Eso por un lado. Ahora, ocurre que este mundo que aparentemente multipolar, donde China juega un rol clave, Rusia juega otro rol, hay potencias medianas o potencias más grandotas que tienen roles regionales, la India, Turquía, la propia Unión Europea empieza a tener, y en esta crisis, eso es algo que vamos a conversar también, parece tener un poquito más de autonomía, al mismo tiempo que se adhiere a Estados Unidos, pero está adquiriendo algunos compromisos que antes no adquiría, etc. Bueno, da la impresión de que hay otros jugadores, ¿cierto?, que juegan sus cartas. Las pueden hacer en coordinación con otros o no, pero son jugadores que están jugando sus cartas. Entonces eso habla de un mundo que aparentemente vamos en transición hacia un mundo multipolar. Ahora, este tipo de transiciones son ultra peligrosas en términos para la estabilidad del sistema. Porque lo que está ocurriendo básicamente es que los países están pegando codazos para ver cómo quedan parados en el nuevo sistema. Y esos codazos, bueno, este es un gran codazo, ¿no es cierto? Un codazo fuerte a la cara, digamos, con mala intención, para ubicarse, para ver cuál es su posición de poder en este nuevo mundo. Y por lo tanto, esa transición tiene la potencialidad de generar conflictos. Y mientras no tengamos un sistema estable, reconocido por todos, etcétera, un orden, estamos en un desorden ahora, este va a ser un mundo bien peligroso. Eso es la primera cosa, ¿no es cierto? Luego, hay quienes hablan de una nueva guerra fría, no en términos de dos bloques, pero sí dos bloques geopolíticos, porque estamos hablando de que probablemente sean varios polos, pero sí en términos de ideológicamente hablando. O sea, por un lado los países autoritarios, por otro los países democráticos, liberales, digamos. ¿Ya? O sea, Occidente, Rusia, China, formando un bloque en el sentido que son países autoritarios. Entonces en ese bloque también puede caer Turquía, que está avanzando, parece, saliendo de un sistema democrático y entrando a un sistema más bien autoritario, unipersonal, con un líder fuerte, etcétera. Parece irse cargando para ese lado Turquía, la India. Vamos a ver, la India es un país que no habla de invasión rusa a Ucrania, habla de crisis, ¿no es cierto? O sea, no ha censurado, no ataca. Nosotros estamos muy metidos en Occidente, que Occidente, claro, todo ha condenado, pero ni China, ni la India, ni Turquía han manifestado el tipo de oposición que sí ha manifestado Europa y Estados Unidos, digamos, hacia Rusia. Entonces, lo que podemos estar viendo ahí es la conformación de un bloque, eventualmente. ¿Ya? Todo esto es muy en potencial, ¿no es cierto? Pero podría ocurrir. Otro tema que es que durante la Guerra Fría, uno de los temas clave era el tema nuclear. O sea, existía esta suerte como de espada de Damocles sobre la cabeza de la humanidad. Alguien va a apretar el botón y nos vamos todos. Viene el Armagedón nuclear, se acabó. Y esto durante la posguerra fría desapareció. O sea, pareció que ya no teníamos armas nucleares, que ya no había amenaza nuclear, se acabó la amenaza nuclear, que era una cuestión ultra presente durante la Guerra Fría, un tema clave de la Guerra Fría. Bueno, ahora resulta que los rusos tienen armas nucleares, tienen el arsenal probablemente el más grande del mundo, más grande incluso que el norteamericano en términos de armas nucleares. Y los rusos empiezan a mencionar esto, lo han mencionado 2 o 3 veces, así, miren, nosotros, ojo, tenemos armas nucleares, ojo, aquí hay armas nucleares. Entonces el tema nuclear, que se había puesto entre paréntesis durante estos últimos 30 años, empieza a resurgir nuevamente. Y ocurre entonces que de nuevo empezamos a poder imaginarnos la idea del desastre nuclear. Otro día estaba metido en Instagram y aparece una cuestión que dice, así sería un desastre nuclear.
Y eso no lo veía yo hace 30 años, que no veía nada de eso. Nadie estaba pensando en esa cuestión. Se parece como que se nos había olvidado que había armas nucleares. Todos los países tienen sus armas nucleares. Y se nos había borrado la cabeza esa cuestión. A lo más se nos ocurría que de repente podría haber un terrorismo nuclear, una bomba sucia que se llama. Pero nada que esto no estuvieran el mundo entero bajo la amenaza nuclear. Bueno, pero ahora empieza a aparecer de nuevo esta cuestión. Y eso, por supuesto, es una mala noticia, porque incluso en términos psicológicos afecta a la gente, ¿no es cierto? Luego, otra cuestión es que durante los 30 años estos también nos acostumbramos mucho a los temas económicos. La globalización era un gran tema, las agendas de algunos países, Chile, por ejemplo, la diplomacia era prácticamente, excepto la limítrofe, que siempre fue muy jodida para Chile, pero nuestra diplomacia era una diplomacia económica, no sé cuántos tratados de libre comercio, bla, 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 para qué decir Estados Unidos, no sé, mucha preocupación de ese tema. Resulta que ahora vuelven los temas de seguridad. O sea, nos empieza a importar de nuevo la geopolítica. Como que para un país sus intereses respecto de otro, poder militar, los temas de seguridad, que son temas que habían quedado como medio en el pasado, porque se pensaba que se había superado esa etapa y ahora estamos en una etapa de integración. Ahora en realidad estamos, hay un politólogo norteamericano, se llama Robert Kagan, él habla, mira, pasamos de la era de la convergencia, se parecía en la posguerra fría que todos íbamos para donde mismo, que todos éramos democráticos, todos éramos libre mercado, no teníamos grandes preocupaciones de seguridad porque Estados Unidos se hacía cargo. Parecía que íbamos en una era de convergencia y dice, bueno, ahora en realidad lo que estamos entrando es una era de divergencia. Se nos están separando los intereses, ya no vamos todos para el mismo lado, ya no todos quieren ser libre mercado, no todos quieren ser democracia, no todos quieren estar bajo la égida de Estados Unidos, estamos cada uno más para su lado, cada uno tira para su lado. Rusia es una incógnita ahora, por supuesto. Y una gran fuente de inestabilidad para el sistema. Hay que considerar que Rusia nunca ha sido una democracia, excepto por un intento de 10 años, los 90. ¿Ya? O sea, no hay una cultura democrática en Rusia. Y Rusia tampoco nunca ha sido un país libre mercadista. Eso ni siquiera en los 90. Y que en cambio Rusia sí lo que ha sido es una gran potencia mundial durante siglos. Con aspiraciones universales. Lo podemos hablar si quieren después más en detalle, pero hay sólidos fundamentos históricos que llevan a Rusia a pensar de sí misma como un país que tiene algo que hacer en el mundo, digamos. Y Putin encarna alguna de esas tradiciones rusas. Naturalmente encarna la tradición autoritaria, encarna la tradición nacionalista, la idea de que Rusia tiene algo que hacer en el mundo, de que Rusia tiene que tener su propia voz, de que Rusia no puede estar subordinada al resto, que cuando está subordinada al resto está amenazada. Todo eso no es algo que se le ocurra a Putin solamente, digamos. O sea, hay unas tradiciones de pensamiento culturales, geopolíticas en Rusia que hablan de eso, digamos, concretamente de eso. Entonces Putin en realidad es un seguidor, en ese sentido, de escuelas de pensamiento arraigadas en Rusia. Y cuando digo arraigadas estoy pensando en el siglo XVI. De ahí para adelante. Entonces, y comienzo del siglo XVI. Entonces, no es que Putin, por eso de nuevo la idea del loco a mí, el loco malo, digamos, me molesta, porque claro, como que cuando demonizamos al que nos cae mal, digamos, lo que hacemos es que lo hacemos un tipo extraordinario. Está loco, es tonto, es irracional, actúa impulsivamente, etcétera, etcétera. Entonces, nunca los entendemos. Y si no los entendemos, ni siquiera lo podemos neutralizar. Menos conversar con él o tratar de entenderlo.
Luego hay un tema con China aquí. China estará mirando esto con atención, en varias dimensiones. China es un aliado o socio estratégico, para decirlo estrictamente lo que ellos mismos dicen, de Rusia. Y China mira con atención esto porque es lo que le va a pasar a Rusia, pero también porque China tiene algunas achitas que afilar aquí con Taiwán, y si quieren podemos conversar de eso también. Después hay un tema de transición energética que probablemente va a ser acelerada en Europa a raíz de esto. Europa tiene una dependencia de la energía soviética, del gas básicamente, del gas ruso, y esa dependencia es una debilidad estratégica para Europa, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo más probable es que esto acelere la transición energética en Europa. O sea, Europa tiene que salirse de esa dependencia. Hay otras cosas más de Europa, etcétera, pero no quiero hablar mucho más. Sería interesante quizás que partamos con las preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, antes de partir con las preguntas les voy a dar dos avisos. Primero que vean nuestras redes sociales, que ahí estamos subiendo material. Hemos estado ahora subiendo un poco de unos resúmenes de lo que ha sido la charla, y también que en las mesas hay unos pancitos para que puedan ir comiendo los que tengan hambre. Bueno, un aplauso. No sé si alguien tiene alguna pregunta para comenzar. Si quiera levantar la mano y puede darle paso. Yo tengo varias, pero creo que también darle paso a ustedes por si quieren. Tengo una pregunta, es que fui a otra charla no me acuerdo cómo se llama, pero Magdalena Mervila. Ella. Y ella hablaba un poco de que Kiev era como un lugar muy estratégico cuando era como los reinos rusos. ¿Qué tiene que ver eso? Y como que decía como que Putin lo quería de vuelta, como porque era un lugar muy importante, como para los zares rusos. Claro, en el nacimiento de la nación rusa, Kiev ocupa un lugar clave, digamos. ¿Ya? Rusia se hizo como de grandes ducados, uno de ellos en Kiev, otro en el ducado de Moscovia, digamos, que es Moscú. ¿Ya? Y así se conformó Rusia, digamos, y el origen de Rusia como nación está muy vinculado a lo que sucedió en Kiev. De hecho, Putin el año pasado escribió un artículo bastante largo, o por lo menos viene firmado por él, digamos, no sé si lo habrá escrito él. Y en ese artículo él dice que Ucrania no existe en realidad, como nación, no es que no exista, pero la nación ucraniana no existe. Y él dice, la nación ucraniana es un invento, y él aparte diciendo esto, Kiev está íntimamente vinculado al surgimiento de Rusia como un Estado. Y el surgimiento de Ucrania como país autónomo, independiente, es algo que los enemigos de Rusia siempre han usado en contra de Rusia, especialmente desde Occidente, para crear una cuña al interior de Rusia y debilitar a Rusia. Esa es la tesis de Putin. Y él dice, ¿quién se compró esto? Dice él, bueno, los soviéticos se compraron esto. Por razones de gobernabilidad interna, los soviéticos crearon una república en Ucrania. Una república que era una de las componentes de la Unión Soviética, ¿no es cierto?, de las 15 repúblicas soviéticas. Y esto fue básicamente por una política de administración de naciones que hizo Lenin y Stalin, y por lo tanto ellos mismos se compraron esto, incluso adhiriéndole a esta república ucraniana territorios que siempre habían sido rusos, por ejemplo Crimea. Crimea nunca fue ucraniano, ni siquiera en ningún mapa, digamos. Crimea siempre fue ruso, pero los soviéticos le entregaron a Ucrania Crimea. En ese momento no era un problema, ¿no es cierto?, porque básicamente era lo mismo, pero luego lo fue. Entonces, hay una idea, que es la que Putin defiende, de que Ucrania realmente no es una nación propiamente tal. Esto es una idea discutible, muy, muy discutible, ¿no?
y que por lo tanto esa nación artificial ha sido impulsada, creada, alimentada, animada desde Occidente, porque Occidente quiere debilitar a Rusia, porque Rusia es una potencia formidable en el oriente de Europa. Entonces de ahí viene esa noción de que en realidad no hay una nación ucraniana, sino que más bien Ucrania siempre ha sido parte integrante de la nación rusa. Y hay una identidad cultural, nacional entre ambas. Por otro lado, hay quienes dicen que eso podría haber sido cierto en algún minuto, pero que ya no lo es. Está Robert Service, que es un historiador que ha escrito, especialista en Rusia, ¿no es cierto? Ha escrito biografías de Trotsky, de Lenin, de Stalin, y se ha dedicado a Rusia como tema, digamos. Él dice, mira, es verdad que en Ucrania no había un sentimiento nacional hasta principios del siglo XX, pero él dice, aquí ha habido algunos acontecimientos que muestran que Ucrania sí es una nación. Y él habla de tres momentos, digamos, ¿ya? Uno es la gran hambruna, no sé si están familiarizados con esto, ¿no es cierto? Pero cuando se produce cuando Stalin a fines de los años 20 decreta la colectivización de la agricultura en la Unión Soviética, Ucrania, que era una suerte como del granero de la Unión Soviética, porque era donde están todos los campos de trigo y los grandes cereales, ¿no es cierto? Porque es parte de esta planicie de la que estábamos hablando, ¿no es cierto? Es una suerte como de la pampa argentina, eso es Ucrania, pero multiplicado. Los ucranianos, los agricultores ucranianos resistieron la colectivización, no les gustaba. Esto era la idea de crear granjas colectivas, expropiar propiedades y cosas así. Y la respuesta de Stalin fue radicalizar el proceso, resistirla, lo que él llamaba la desculaquización. Los kulaks eran los grandes empresarios según el del campo, pero en realidad eran propietarios de tierras, digamos, no eran grandes terratenientes, tenían sus tierras, y eso provocó que se produjera esta imposición forzosa de la colectivización, que fue un fracaso absoluto, provocó que se generara una hambruna en Ucrania. Y Stalin decidió, entre comillas, castigar a esta zona y dejarla que se muriera, básicamente de hambre. Y hubo una hambruna gigantesca, la gente se muere con episodios muy, muy terribles. Hay un libro de la Anna Applebaum que está dando vueltas por ahí que se llama La hambruna roja, si lo quieren leer, o hay otro de un escritor que se llama Vasily Grossman, que se llama Todo fluye, que es una novela, pero en realidad cuenta también la hambruna con cosas bien crudas, digamos, muy crudas. Hubo episodios de canibalismo, o sea, fue una hambruna severa y murieron millones de personas. Entonces dice Service, ese fue el primer episodio que le hizo tomar conciencia nacional a los ucranianos, porque se dieron cuenta que estaban siendo maltratados desde Moscú, digamos, y eso los unió, a los que sobrevivieron, por supuesto, los unió en el sentido que ellos estaban padeciendo una gran injusticia y les dio un sentimiento nacional, o un proto-sentimiento nacional. El segundo episodio, dice él, es la Segunda Guerra Mundial. A raíz de esta gran hambruna, por supuesto, Stalin no era un tipo popular en Ucrania, ¿no es cierto? Cuando los alemanes entran, el año 41, hacia Ucrania, los ucranianos los reciben, buena parte de los ucranianos los reciben como salvadores, porque tienen recuerdo fresco de lo que les hizo Stalin, ¿sí? Ahora los alemanes terminan siendo más brutos todavía que los propios soviéticos, entonces al final de cuentas los ucranianos ya quedan entre dos males y terminan abrazando la causa soviética, digamos. Pero inicialmente los reciben, y por eso ustedes han escuchado esto de que Putin habla de los nazis, ¿no es cierto?, que hay que desnazificar a Ucrania. Bueno, lo que está recordando Putin es ese episodio, digamos, que cuando entraron los alemanes a Ucrania, los ucranianos los recibieron, y por lo tanto Putin dice, estos tipos son nazis, ¿no es cierto?, porque está recordándose de eso. Los ucranianos son nazis porque cuando entraron los alemanes los recibieron con los brazos abiertos. Y eso es un segundo momento que dice Service, y un momento de definición de la creación de la nación ucraniana. Y el tercer momento es todo lo que viene después del 91, ¿no es cierto?, que es que Ucrania se convierte en un estado independiente, que empieza a sufrir el acoso ruso, que se empieza a acercar a Occidente. Hay dos grandes momentos: la Revolución Naranja del 2004, la Revolución de Maidán del 2014.
que son, entre comillas, como estallidos sociales pro-occidentales en Ucrania. Y esos momentos también, dice Ceres, y por supuesto la guerra ahora, de una voluntad de resistir muy grande. Eso habla también de un sentimiento nacional, digamos. Entonces dice que hay una, y la conclusión de Ceres es que hay una nación ucraniana, a pesar de que no la había tan claramente hasta hace poco en términos históricos, hasta hace un siglo, digamos, un poquito más de un siglo. No sé si respondí. Sí, gracias. Sí, claro. Estados Unidos le está exigiendo en este momento a la Unión Europea independizarse energéticamente de Rusia. ¿Está ejerciendo alguna clase de presión? A Estados Unidos nunca le gustó que Europa dependiera el gran país que depende es Alemania. O sea, Alemania, casi como el 75% de su gas, del gas que consume, viene de Rusia. Y hay dos gasoductos que son claves ahí. O sea, uno que se llama el Nord Stream 1, que se está funcionando, y es donde llega el gas. Y hay otro que está construido, pero que no alcanzó a inaugurarse, que está suspendido ahora, que es el Nord Stream 2. Estados Unidos nunca le gustó el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2 le caía pésimo. Siempre le cayó pésimo. Estados Unidos siempre le dijo a Alemania, ustedes no pueden hacer esto, digamos. O sea, es ridículo que lo hagan. Al punto que el presidente Trump, en algún minuto, le dijo en su cara y por eso se llevaba tan mal Trump con Angela Merkel, que era la gran promotora de estos gasoductos. Trump le decía, mira, ustedes, alemanes, digamos, en realidad está hablando todos los europeos, pero especialmente los alemanes, ustedes no gastan lo que tienen que gastar en defensa, porque la defensa, básicamente, de Europa se las pagamos nosotros. Nosotros, quiero decir Estados Unidos, no yo, por supuesto. Se las pagamos nosotros. Pero no solo eso, digamos, ustedes deberían gastar mucho más en su propia defensa, ¿no es cierto? Y hay acuerdos que Europa no ha respetado hasta ahora de gastar un 2% de su PIB en defensa. Europa gasta mucho menos que eso, o sea, en algunos casos hasta un 1% y menos del 1% del PIB. ¿Por qué? Porque tiene atrás la defensa de la OTAN y Estados Unidos. Entonces Trump le decía, oiga, pero usted no gasta lo que tiene que gastar en defensa. Y más encima, hace negocios con el enemigo, digamos. Y depende del enemigo para hacer sus negocios, que es Rusia, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, ¿qué estoy pagando yo? Esto es ridículo, yo no puedo seguirle pagando. Y Trump fue muy enfático decirle a Europa, nosotros no vamos a seguir pagando esta cuestión, no puede ser. Y eso era uno de los puntos de fricción entre Estados Unidos y Europa durante la... Hoy los alemanes se han comprometido a ir reduciendo eso. No puede haber una exigencia tan así taxativa, digamos, de parte de Estados Unidos, pero sí pasó que Estados Unidos había aprobado el Nord Stream 2 finalmente y ahora ese Nord Stream 2 se paró. Ahora tampoco es posible para los alemanes llegar y decir, ¿sabes qué? Me opero de los rusos y se acabó y cerramos la llave y no nos llega más gas porque los tipos se ponen de frío, no tienen cómo echar a andar su industria, o sea, no es llegar y hacerlo, pero no cabe duda que probablemente una de las cosas que va a pasar, como decía yo, a raíz de esta crisis, es que esa transición energética va a tener lugar con más rapidez. Alemania ha ido abandonando, por ejemplo, sus centrales nucleares. Con Angela Merkel la fue abandonando casi todas y se hizo más dependiente todavía, esto es lo que Trump no le cae en la cabeza, se hizo más dependiente todavía del gas ruso. Pero va a tener que hacer alguna transición energética a Alemania para no depender, porque es un talón de Aquiles gigantesco, digamos, ¿cierto? Que un país, si me cierra la llave, me pueda poner. Ahora, detrás de esto hay una sospecha. Y una sospecha geopolítica basada en la historia, ¿no es cierto? Es que Alemania no está, pero es una sospecha, digamos, gente ha dicho estas cosas, ¿no es cierto? Alemania no quiere no quiere poner todos los huevos estratégicos en una canasta. Y que Alemania
siempre ha tenido hacia Rusia, ahora hacia la otra Rusia, no está que invade, digamos, pero siempre ha tenido a Rusia como un plan B, una suerte de plan B geopolítico. Y por esa razón Alemania nunca le cerró completamente, de las grandes potencias, es la que menos le cerró la puerta a Rusia, digamos. Y estos gasoductos serían la comprobación de que eso es así, digamos. Y que Alemania en el fondo sabe que su posición, que es pivotal, le permite jugar, tener un mayor juego de piernas, digamos. Y que por lo tanto Alemania podría eventualmente, en diseño geopolítico, estoy pensando, no es que vaya a ocurrir, pero podría eventualmente tener en la cabeza que eventualmente ellos no necesitan tanto a Estados Unidos y a Europa Occidental, ellos también podrían jugar con Rusia. Y por lo tanto entonces es posible para ellos, por lo menos en términos hipotéticos, aliarse con Rusia, no creo que ahora, ¿no es cierto?, estamos hablando antes de esta crisis, romper los equilibrios, y por lo tanto no es bueno tener las relaciones cortadas con Rusia. Y por lo tanto hay que dejar esa puerta ahí, no sé si abierta, pero esa puerta no está cerrada, digamos, completamente. Ahora, naturalmente con esta crisis, por lo menos ahora está cerrada, pero antes de eso se estoy hablando. Bien. Sí. Yo quería preguntar por el tema de un poco la popularidad de Putin dentro de Rusia, especialmente como después de la invasión a Ucrania. ¿Qué opina tal vez como la población rusa de la invasión, y qué tanto puede influir eventualmente qué tanto le puede importar a Putin la popularidad que tiene al interior de Rusia? Si eso le afecta o no políticamente. Bueno, naturalmente que le afecta, pero hay que decir que hasta ahora, no sabemos ahora en esto último, digamos, pero Putin ha sido un tipo extraordinariamente popular en su país. O sea, Putin es un tipo que no baja de 60% hace años. Porque ocurre que Putin ha sintonizado con alguna aspiración de los rusos, digamos. Nosotros no entendemos, a nosotros nos pasa una cosa curiosa con Rusia, digamos. La gente que a nosotros nos cae bien de los rusos, los líderes que a nosotros nos caen bien de los rusos, a los rusos les caen pésimos. El mejor ejemplo de eso es Gorbachev. Gorbachev en Occidente se puede pasear feliz, digamos, y todo el mundo le abre las puertas, un héroe, Gorby, no sé qué, etcétera, etcétera. Pero en Rusia la gente lo detesta, digamos. Gorbachev fue candidato presidencial durante el periodo democrático, el año 96. Sacó 0,0 y tanto por ciento de los votos, y no estoy bromeando. O sea, no llegó ni al 1% de los votos. En cambio, Gorbachev es idolatrado acá, digamos, ¿cierto? Los rusos no lo pueden ver. ¿Y por qué no lo pueden ver los rusos? Porque los rusos dicen, mira, nosotros vivíamos en un país, malo, lo que quiera, pero un país respetado, estamos en la mesa, estamos en la primera mesa, o sea, no nos sentaban en la mesa del pellejo, como nos sientan ahora, digamos. Estábamos en la mesa principal, negociábamos cara a cara con los gringos, definíamos el mundo, ¿no es cierto? O sea, éramos los amos del universo, hasta que llegó Gorbachev. Gorbachev dijo, vamos a reformar esta cuestión, y se vino abajo todo, ¿verdad? Y no se vino abajo solo el prestigio, el poder, sino que además se vino abajo el sistema, el país se desordenó, vino el caos, la crisis económica, el desorden político, sacaron las certezas, el país perdió prestigio, perdió riqueza, se achicó, etcétera, etcétera. Éramos la Unión Soviética, ahora somos Rusia, somos mucho más chicos, no sé. Es un desastre geopolítico para Rusia y en todo orden de cosas, en términos de calidad de vida, perdieron calidad de vida, ¿te fijas? En los 90 en Rusia fue un desastre, digamos, un desastre. Al punto que Putin en algún minuto dice, la caída de la Unión Soviética, y él no es comunista, ¿no es cierto?, la caída de la Unión Soviética es una catástrofe geopolítica, dice él. Lo dijo a principios de los 2000. Una catástrofe geopolítica, o sea, nos vinimos abajo, estábamos allá arriba, estamos acá ahora. Y entonces Putin lo que ha hecho es poner, hasta ahora digamos, a Rusia en un nivel, de nuevo Rusia se está enfrentando a Estados Unidos. O sea, de nuevo
es un país que ronca, digamos. Y además le ha ido bien en términos económicos generalmente, especialmente en las primeras décadas del 2000, 2010, porque el precio del petróleo estaba muy alto y eso es lo que exporta Rusia, gas y petróleo, y entonces le entró un chorro de plata, digamos. Tenía plata para repartir, ahora ya no tanto, digamos, y vamos a ver si es que eso afecta su popularidad. La invasión a Ucrania en el 2014, a Crimea y a estas dos zonas de Lugansk y Donetsk en el oriente de Ucrania, lo hizo ultra popular, 90% de popularidad tuvo en algún minuto. ¿Ya? Ahora, esas fueron guerras rápidas, las ganó, no hubo un mayor costo para la calidad de vida de la gente, no hubo grandes molestias, entonces puede ser distinto. Ahora, es posible que estas, y eso es la intención, de hecho, de estas sanciones, que provoquen que Putin sea un tipo impopular, que le generen inestabilidad interna y que empiece a haber fuerzas que lo empiezan a presionar para que deje de invadir Ucrania, o que haya alguna suerte de revuelta, etcétera. Un golpe de palacio entre los grandes oligarcas que digan, mira, aquí estamos perdiendo plata como loco, hay que quitarle el apoyo a este gallo. O sea, ese es el objetivo de las sanciones. Y pueden efectivamente generar una pérdida de popularidad. Y puede ser muy masiva esa pérdida de popularidad. Ahora, lo que puede ocurrir, uno conociendo a Putin, no es que un tipo que vaya a decir, sabes que me voy. Lo más probable es que si eso empieza a ocurrir, y ya hemos visto algunas señales de eso, lo que haga este tipo es apretar el puño, digamos. Entonces va a empezar a reprimir. Y que es algo de eso hemos visto con las manifestaciones, cosas así, que vemos que el tipo está censurando a la prensa, que no permite las manifestaciones, toma detenido al que se atreve a protestar, y por lo tanto es posible que aumente la represión. Y hay que pensar además que este es un régimen que lleva un tipo que lleva 20 años en el gobierno, o sea, el tipo controla el Estado. No es llegar y sacarlo así, pero puede ocurrir, pero eso está dentro del ámbito de las hipótesis. Ahí atrás teníamos otra pregunta. Sí, era más o menos parecida a la que acaban de hacer, pero más directo. Actualmente, ¿cuál es la situación de Putin, más allá de su popularidad? ¿Él está contra la espada y la pared? ¿Está dispuesto eventualmente o apretar el botón rojo, o si consigue su objetivo de Ucrania, seguir por más? ¿Cuál sería el plan ahí, eventualmente? Tendría que estar dentro de la cabeza, no sé, no sabemos. No sabemos. Lo que sí me parece obvio a mí es que, y esto es una desgracia para Ucrania en realidad, Occidente ha decidido que Ucrania no va a caer fácil, digamos. Entonces estamos viendo que Estados Unidos está pensando en darle 2.500 millones de dólares a Ucrania, los polacos están pensando en pasarle sus aviones, todo el mundo está mandando armas, etc. Eso puede sonar muy humanitario, digamos. Tiene poco de humanitario si lo piensan bien, en realidad. Porque eso lo único que significa es que hábilmente los polacos, por ejemplo, parece muy solidario, ¿cierto? Nosotros vamos a pasar nuestros aviones, nos vamos a quedar sin nuestros aviones y te vamos a pasar los aviones a ti. Es un acto de desprendimiento impresionante, ¿no es cierto? Ahora, los polacos, ¿por qué hacen esto? Los polacos dicen, bueno, a ver, si estos guerras vayan en Ucrania, ¿quiénes son los siguientes? Y los polacos miran su historia, que también tienen su historia, y dicen, bueno, no cabe duda quiénes son los siguientes, ¿no? Somos nosotros. Entonces los polacos dicen, ¿qué prefiero yo? ¿Que la guerra se pelee en Ucrania o se pelee en Polonia, digamos? No cabe duda que es lo que prefieren los polacos, ¿no es cierto? Bueno, que se peleen en Ucrania, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer es pasarle las armas para que los ucranianos peleen por nosotros. Nosotros tenemos la excusa perfecta, estamos en la OTAN, no podemos pelear por ustedes. Le podemos pasar nuestras armas, vamos a ver si las pasan o no, digamos, pero podemos pasar nuestras armas y va a ocurrir entonces los gringos lo mismo. ¿Qué hacemos? ¿Peleamos directamente con los rusos o tratamos de que se estanquen o caigan derrotados en Ucrania? Entonces lo que va a pasar, lo que yo estoy viendo, es algo que ya ha pasado antes. ¿Con quién pasó esto? En la década de los 80, el gran cuco revolucionario en el Medio Oriente era Irán.
Irán había acabado el año 78, tuvo una revolución, la revolución islámica, apareció el Ayatollah Khomeini, todos estos tipos fundamentalistas, etcétera, que querían expandir la revolución islámica por todo el Medio Oriente, dejar las COA en toda esa zona. Y ocurre que Irán empezó a amenazar a su vecino. Su vecino sigue siendo Irak, ¿cierto? Y el gobernante de Irak se llamaba Saddam Hussein. Y Saddam Hussein se da cuenta que en el sur de Irak hay una enorme cantidad de población chiita, que es la misma población que predomina en Irán, y empieza a ver que hay contactos entre la población chiita iraquí con la población con Irán, ¿no es cierto?, que es una potencia chiita, y además están estos aires revolucionarios. Entonces Saddam Hussein dice que aquí yo tengo que actuar rápido, y lo que hace es le declara la guerra a Irán. Como todo Medio Oriente y Occidente y Estados Unidos ven en Irán un peligro evidente, lo que hace todo el mundo es empezar a pasarle plata y armas a Irak. No por solidaridad con Saddam Hussein, que no era un tipo simpático, ¿no es cierto?, sino más bien porque dicen, bueno, si yo le paso a Irak, contengo a Irán. Entonces los iraquíes van a pelear la guerra que yo no quiero pelear. Los países del Golfo, toda Arabia Saudita, todos los Emiratos le empiezan a pasar chorros de plata a Irak, Estados Unidos, Europa, le pasan plata, hacen negocios, le venden armas, etcétera, con Irak. Los propios soviéticos, que también tenían problemas con los iraníes, le pasan armas a Irak. Todo el mundo le da armas a Irak para que Irak pelee la guerra que nadie quiere pelear con Irán, y tenga a los iraníes contenidos. Bueno, yo veo, y esta es mi intuición, que está empezando a pasar lo mismo con Ucrania, bajo el manto de la idea de una gran solidaridad. Digamos, somos solidarios con los ucranianos, le vamos a pasar, los gringos empiezan a pasar plata, los europeos armas, todo el mundo le pasa de todo, etcétera, etcétera, para que los ucranianos peleen contra los rusos y defiendan, y sean los que defiendan. Ahora, lo que va a pasar por los pueblos ucranianos, si es que eso es así, que la guerra entre Irak e Irán duró 8 años. Es que si esto se estanca y ese plan resulta, Irak y Ucrania logra resistir, bueno, los ucranianos van a haber arrasado su país durante un tiempo largo. Lo mejor que le podría pasar a los ucranianos es ganar rápido contra los rusos, en ese sentido. Pero eso se ve difícil. Entonces lo que estamos viendo es una guerra que empieza a ser una guerra como de posiciones, con bombardeos, con cosas así, pero que no están como medio atrapados. Ahora llevamos 2 semanas de guerra, nomás no hay mucho para sacar conclusiones. Pero si eso se estanca así, empieza a ver como unos van para allá, otros van para acá, eso se va a alargar, y los ucranianos van a dar la pelea a nombre de todo Occidente, pero van a sufrir enormemente. Ahí atrás hay otra pregunta, y ahí después vamos contigo y después ya finalizamos. Usted mencionó a Baker cuando decía que si se mueve la OTAN hacia el este, o sea, sí, hacia el este, eso iba a que no se iban a mover más para no como amenazar a los rusos. Y Putin en una entrevista hace poco decía que nos prometieron eso a principios de los 90 cuando cayó la Unión Soviética. ¿Usted cree que se podría haber evitado el conflicto si es que hubiesen tratado a Rusia como un potencial socio en vez de un potencial enemigo? Bueno, claro que sí. O sea, ahora es bien fácil decirlo, naturalmente, ¿no es cierto? Pero en su minuto hubo gente que... Porque la expansión de la OTAN, cuando termina la Guerra Fría, la OTAN entra en una crisis existencial, ¿no es cierto? Porque naturalmente se había derrumbado el enemigo, digamos, no había... ¿Qué es lo que hace la OTAN ahora, ¿no es cierto? Al mismo tiempo hay que reconocer que hay una voluntad de los países de Europa Oriental, por lo que hablamos al principio, de integrarse a la OTAN, por tener este seguro de vida, ¿no es cierto? La OTAN es un seguro, es una garantía de subsistencia. Hay quienes dicen que lo que se hizo a principios de los 90, que era una cosa que se llamaba la Sociedad para la Paz, que era una suerte de adhesión a la OTAN sin el artículo 5º, o sea, una suerte como de sociedad, que los países adherían a esta Sociedad para la Paz, así se llamó, Partnership for Peace se llamaba el programa, y los países se iban integrando a este programa, y que resultó ser al final los rusos dijeron inmediatamente, no, esto me huele mal, esto es el primer paso para entrar a la OTAN. Los gringos decían, no se preocupen, pero bueno, resultó ser así.
Hay quienes dicen que si se hubiera quedado en eso, quizás otro gallo estaría cantando, los rusos no hubieran sentido esto como una amenaza tan latente contra su propia seguridad. Ahora, por otro lado, es cierto que los países, Polonia, por decir un ejemplo, cualquiera de los otros, República Checa, Rumania, lo que sea, sentían que eso no bastaba, porque es distinto decirlo desde acá que tener a los rusos aquí respirándome en la nuca, ¿no es cierto? Pero claro, ahora es difícil, es verdad que uno podría decir, mira, esto se podría haber hecho tantas, pero hubo voces importantes que dijeron, ojo, esto es una calamidad. La principal de todo es George Kennan, que era el padre de la política de la contención, que es la política que usó Estados Unidos durante la Guerra Fría. Y Kennan advirtió en su minuto, digamos, dijo, mira, esto es una pésima idea, esto lo único que va a hacer es que nos va a convertir en enemigos de los rusos y va a alienar a los rusos, y los rusos van a sentir esto como un ataque a su seguridad y van a reaccionar. Kennan, es interesante lo de Kennan porque Kennan, el año 46, Kennan era el primer secretario de la embajada norteamericana en Moscú. Y el año 46, o sea, estamos hablando recién terminada la Segunda Guerra Mundial, en febrero del 46, o sea, no había pasado ni siquiera un año del término de la Guerra Mundial en Europa, termina en mayo del 45 la guerra en Europa, ¿no es cierto? Kennan escribe al Departamento de Estado, o sea, a la Cancillería norteamericana, escribe un texto que se llama el Telegrama Largo, un telegrama que tenía como 6.000 palabras, entonces era largo, entonces se conoce como el Telegrama Largo. Y en el Telegrama Largo él describe a la Unión Soviética, dice, ojo, la Unión Soviética es un país con el cual nosotros Estados Unidos, necesariamente vamos a entrar en conflicto. Y él dice, hay dos características de la Unión Soviética que hacen que este conflicto con ella sea inevitable. Una es su ideología. Ellos han abrazado una ideología marxista y esa ideología, dice él, es una ideología que no tiene miramientos morales, que es una ideología que justifica cualquier acción con tal de perseguir sus intereses, básicamente la revolución global y la creación de un sistema comunista en todos los países del mundo, y por lo tanto con una ideología, con esas aspiraciones universales y con una ideología que no tiene remilgos para hacer trampa, para mentir, etc., nos va a ir mal. Pero dice, hay otra característica, que es la más interesante para nosotros acá, que es que además el auge de Estados Unidos en Europa, los soviéticos lo perciben como una amenaza. Y cuando los soviéticos, que son herederos de la tradición rusa, dice él, van a actuar como actúan los rusos. Y los rusos, cuando se sienten amenazados, ellos no se retraen. Ellos, como se dice, arrancan hacia adelante, digamos. Atacan. Y esto es lo que ha hecho Putin, ¿no es cierto? Él mismo ha dicho, yo me siento amenazado. ¿Cómo reaccionó ante la amenaza? ¿Se achicó? No. Lo que hizo fue, arrancó hacia adelante, ¿no es cierto? Atacó a Ucrania. Entonces Kennan, que era un tipo que conocía a los rusos, ¿no es cierto? Y a los soviéticos, dice, el año 98, 97, cuando empieza a hablarse de la expansión de la OTAN, él dice, de la adhesión de nuevos países a la OTAN, él dice, ojo, esto es una pésima idea, nos va a generar un conflicto, nos va a provocar que Rusia se sienta amenazada. Cuando Rusia se sienta amenazada, lo que pasa es que ataca. Y eso es lo que terminaba pasando hoy. Claro que se podría haber hecho distinto. Ahora los contrafactuales son maravillosos, porque yo puedo decir que podría haber pasado cualquier cosa, ¿no es cierto? Si se hubiera hecho esto, estaríamos ahora abrazándonos con Putin, digamos. Pero, quién sabe, pero claro que se podrían haber hecho las cosas distintas y hubo algunas voces relevantes que lo dijeron en su minuto. Ahí teníamos la última pregunta. Quiero hacer un comentario, porque en la pregunta anterior estaban hablando de que Polonia había dado aviones. No los ha dado todavía, pero quiere darlo. Claro, porque estaba en jurisdicción de Estados Unidos, ¿no? No está en jurisdicción de Estados Unidos. Polonia es un país soberano, digamos, ¿cierto? Pero Polonia es parte de la OTAN. Entonces, claro, lo que no quiere la OTAN, aparentemente, va a parecer como entregándole aviones a un enemigo de Rusia, porque eso podría ser considerado un acto de guerra. Claro. ¿Ya?
Pero eso se está discutiendo. Entonces los polacos también sí las entregan. Ahora, los aviones que entregarían son aviones rusos. Son MiG-29, creo. No son aviones norteamericanos, no son F-16. Bueno, le damos las gracias y un aplauso a Juan Ignacio por su parte del Instituto República y